Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte nuevamente. Bienvenido, bienvenida a un repaso más de la lección de Escuela Sabática en este espacio que se llama Creciendo en la Palabra. Nos da mucho gusto tenerte con nosotros, que cada semana compartamos el estudio sistemático de la Palabra de Dios. Y hemos llegado ya a la cuarta semana de este trimestre con el título Teman a Dios y denle gloria. Así que vamos ahora, a partir de esta semana, a hacer un estudio más profundo del mensaje de los tres ángeles punto por punto. Y es que el mensaje de los tres ángeles comprende un conjunto, o en su conjunto, un mensaje que tiene que ver con la preparación de las personas, la preparación de este mundo para la segunda venida de Cristo Jesús. Ese es el propósito del mensaje de los tres ángeles. Y en el contexto entonces de lo que estudiaremos esta semana, nos daremos cuenta que el mensaje de los tres ángeles es más que un asunto doctrinal, ajeno a nuestra vida práctica, sino que al estudiar a profundidad estos mensajes, son mensajes que buscan que nos acerquemos a Jesús mientras nos preparamos para la segunda venida de Cristo, que vivamos una vida práctica constantemente antes del regreso de nuestro Salvador. Y vamos a analizar justamente prácticamente dos frases del versículo 7 de Apocalipsis 14. Voy a leer este versículo. Decía a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Así que apenas vamos a estudiar dos elementos, temer a Dios y darle gloria. Y vamos entonces, con la ayuda de nuestros compañeros en la mesa, a analizar estos temas interesantes. Así que para analizar, para estudiar, para discutir el conjunto de la lección de esta semana, vamos a dividirla en tres temas importantes. El primero, llamados a ser leales a Dios. El segundo, llamados a honrar a Dios. Y el tercero, llamados a ser vencedores. Alrededor de estos tres temas estaremos hablando, compartiendo contigo el tema de esta lección. Y entonces paso a presentar a quienes estarán con nosotros en esta mesa de diálogo, y comienzo por el pastor Marco Montoya, pastor de quien nos acompaña, pastor de distrito aquí en la Asociación Metropolitana. Pastor Montoya, gracias por acompañarnos nuevamente. Gracias, pastor, por la invitación. Es un gusto, hermanos, siempre compartir con ustedes estas grandes enseñanzas que nos deja la lección. Quiero aprovechar también para enviar saludos a nuestros hermanos de Cusco, Perú, la hermana Dionisia Mosquipa, que nos acompaña lección tras lección. Hermanos, saludos hasta Cusco, también saludos a Lima, Perú, la hermana Carmen Criales, que nos ha acompañado en varias ocasiones. Hermana, muchas gracias, y saludos también a su iglesia. También a nuestro hermano Antonio Pérez, él es cubano, pero radica en Brasil. Saludos a ambos países. Saludos a nuestros hermanos de Cuba y también a nuestros hermanos de Brasil. Dios les bendiga, hermanos, bienvenidos. Muy bien, y está con nosotros también pastor David Marván, que también ya hace parte, ya viene seguidamente con nosotros a compartir del estudio de la lección. Pastor, gracias por estar en esta mesa de diálogo. Muchas gracias, Pastor Yolman. Siempre es un gusto poder estar aquí con ustedes compartiendo la lección, y también con los hermanos que nos observan desde diferentes partes, no únicamente de México, sino también de fuera de nuestro país. De hecho, queremos enviar algunos saludos a unos hermanos de aquí, de la ciudad, hermano Héctor Bermúdez, desde Aragón. Dios le bendiga, por aquí lo esperamos en la iglesia, para que pueda venir a reunirse con nosotros. También hermana Esperanza, Zapopan, Jalisco, y Chalco, ¿verdad? Le enviamos saludos porque nos observa allá en Zapopan. También hay unos hermanos, Miguel Ángel Ubaide, que nos ven desde Villa de Soto, Córdoba, Argentina. Les enviamos saludos a todos los hermanos que nos observan desde aquellos rumbos. También hermana Mariana Quintero desde Seattle, en Estados Unidos,
También les enviamos saludos a todos los hermanos que nos observan desde Estados Unidos. Que Dios les siga bendiciendo. Es un placer, Pastor Jorman, estar aquí en este repaso de lección. Gracias, bueno, y aprovechamos que estamos en momento de saludos. También quiero saludar a la hermana María Francisca Rivera, que desde Barcelona, España, lleva muchos años ya con nosotros. Un saludo, hermana, y a todos los hermanos que desde España también nos ven. La hermana Delia Hernández también le extendemos un saludo. Y también, por supuesto, un saludo especial para los maestros de escuela sabática, para los hermanos y hermanas de la Asociación Metropolitana, que también nos ven constantemente. Y también queremos saludar a los hermanos y hermanas que nos ven desde el canal 3 ABN. Es un gusto para nosotros llegar a sus hogares y compartir con ustedes el estudio de la palabra de Dios. Si les parece bien, vamos a orar. Vamos a pedir la bendición de nuestro Dios para iniciar con el repaso de esta lección. Bendito Dios que estás en los cielos, gracias te damos porque tenemos esta hermosa oportunidad de tomar unos minutos para estudiar tu palabra. Pedimos, Señor, la dirección y la conducción de tu Espíritu Santo. Que las palabras que se expresen puedan ser palabras inspiradas por ti y puedan ser palabras de bendición y de inspiración para la vida de nuestros hermanos. Acompáñanos, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quédate con nosotros, ya regresamos para iniciar a estudiar esta lección. Estamos de regreso con esta lección importante, esta lección número 4, y queremos comenzar con el primer tema, llamados a ser leales. Estamos estudiando estas primeras palabras del mensaje de los 3 ángeles. Y ya lo dijimos, el propósito del libro Apocalipsis y de este mensaje en particular es preparar al mundo para el regreso de Cristo Jesús. Y hay en esta primera frase, es posible que se pueda entender mal, porque cuando hablamos de temor, leemos ahí en el versículo 7, temed a Dios. Y cuando hablamos de temor, es posible que a las personas les parezca o usen el término, o usamos el término en sentido de miedo. Pero en la Biblia tenemos que analizar si ese es el sentido correcto de esta palabra. Así que vamos a comenzar. Pastor Montoya, ¿cuál es el sentido que la Biblia le da o este texto le da a esa palabra cuando dice temed a Dios? Gracias, pastor. Me parece que tenemos que entender que este mensaje de este ángel que está en Apocalipsis 14:7, primero implica un mensaje de arrepentimiento. No es un mensaje de amenaza, no es un mensaje de miedo, es un mensaje de arrepentimiento. Pero es un mensaje que provoca una reacción, ya sea una reacción positiva o una reacción negativa en el oyente. Y esto genera entonces el resultado o el fruto de obediencia o genera un desdén. No me gusta, no lo quiero y lo veo con desprecio. Entonces, a mí me parece que tenemos que tener ese contexto porque aquí en el capítulo 14, versículo 7, esta palabra que mencionas, Pastor Jolman, temed, y esta frase, temed a Dios, el temed en el lenguaje, la Real Academia obviamente habla acerca de miedo, pero nosotros leyendo el contexto bíblico en el original griego es la palabra fobeo. Y cuando nosotros entonces entendemos lo que significa el fobeo, sabemos de qué está hablando. Y el fobeo es ese significado que tú te puedes acercar a Dios con confianza, no con miedo, con confianza, pero el fobeo es con respeto. Es con una actitud de sumisión, de reverencia. Y entonces esto nos lleva al sentido de que la sumisión nos lleva a iniciar algo. ¿Qué es ese algo?
Bueno, a las personas que todavía no han escuchado el llamamiento, que puedan escuchar el llamado, que comiencen a obedecer a Dios. Pero a quienes ya aceptamos el llamado, entonces nos invita el foveo, nos invita que entonces comencemos a vivir nuestro llamado, porque puede haber muchos miembros de iglesia que se han bautizado, algunos nuevos, algunos de muchos años, pero que aunque ya fueron bautizados y escucharon el llamado, no han vivido su llamado. Es decir, no han mostrado respeto a su llamado, no han mostrado respeto a Dios, aunque a lo mejor pueda haber muchos años de cristianismo en la vida. Es decir, nosotros podemos haber aceptado a Cristo, pero no hemos vivido un foveo, no hemos tenido un temor, no hemos tenido un respeto a Dios. Hemos tenido un cristianismo escueto, centrado en el yo. Yo no puedo, yo no tengo tiempo, yo ahorita, y eso no es mostrar respeto. Eso no es el foveo. El foveo entonces es el respeto y sumisión a Dios. Bueno, y creo que allí es importante, Pastor Marván, señalar, ¿no? Vivimos justamente en una cultura donde el egocentrismo es muy fuerte, ¿no? Donde el yo es el centro de la vida y entonces es posible que Dios esté lejos de o fuera de esa ecuación. Sí, muchas gracias, Pastor Yolman. En esta lección número 4, prácticamente ya estamos entrando de lleno a lo que tiene que ver con el mensaje de los 3 ángeles, en este caso con el mensaje del primer ángel. Qué interesante, como dice Apocalipsis 14:7, las primeras palabras del mensaje del primer ángel son temed a Dios, por lo cual debe ser muy importante esta frase, porque son las primeras palabras que el primer ángel está diciendo. Eso nos lleva también a prestarle mucha atención a esto. Ya el pastor Montoya mencionaba que temed a Dios no va en el sentido estricto de la palabra que normalmente conocemos como tener miedo de Dios, tener terror de Dios, sino que el temer a Dios en la Biblia indica más allá. Tiene que ver con reverencia, tiene que ver con admiración, tiene que ver con respeto, tiene que ver con una lealtad absoluta a Dios, una entrega total a la voluntad de Dios. Por lo tanto, una persona que teme a Dios es una persona que se somete completamente a Dios. Y ahí es donde entra la pregunta, Pastor Yolman, que tiene que ver con el egocentrismo. De hecho, si nosotros vamos a como estuvimos estudiando desde la primera lección, Apocalipsis 12, cuando vemos el gran conflicto entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás, nos damos cuenta que Satanás fue egocéntrico, ¿no? Se concentraba en sí mismo, quería la adoración para sí mismo, miraba al trono, pero porque él mismo quería sentarse en el trono, todo lo quería para sí mismo. ¿Saben que pareciera que nosotros estamos viviendo nuestra sociedad de esa manera? Como que los seres humanos somos egocéntricos, únicamente nos miramos a nosotros mismos, cuáles son nuestras necesidades, qué es lo que a mí me hace falta. Como que únicamente nos concentramos en nosotros mismos y no nos concentramos en los demás, únicamente lo que me satisface a mí, únicamente lo que me llena a mí. Inclusive eso lo hemos llevado a la parte espiritual, de tal manera que nos concentramos únicamente en llenarnos nosotros de pan espiritual, pero como que no compartirlo con otras personas. En la parte adicional de la lección de maestros, hay una parte donde el autor menciona una serie de estudios publicados, donde se menciona que el materialismo, las personas que son más materialistas, más egocéntricas, en realidad tienen menos sentido de bienestar y de propósito. Por el contrario, las personas que dejan de ser materialistas, se eleva su sentido de bienestar
y se eleva también su sentido de propósito en este mundo. De tal forma, pues, que el materialismo, el ser egocéntricos, nos lleva a la ansiedad y a la depresión. Qué interesante. Y vivimos en una época así, pues, en la que como que nos estamos concentrando en nosotros mismos. Pero el mensaje del primer ángel nos invita a concentrarnos en Dios, a someternos a Dios en forma completa, de tal manera que le podamos brindar a Dios el primer lugar, que nuestra mente, que de hecho en el gran conflicto entre bien y el mal, la batalla se está librando en nuestra mente, que nuestra mente pues sea ganada por Cristo, de tal manera que nos concentremos en Jesús y le demos el primer lugar en nuestras vidas. Gracias, pastor. Es decir, entonces que esta frase, este llamado del primer ángel a este mundo, temer a Dios, es un llamado a encontrar la verdadera felicidad mientras hacemos la voluntad de Dios. Y es que evidentemente el enemigo ha logrado ganar terreno haciendo pensar a las personas que pueden encontrar la felicidad fuera de Dios, fuera de la voluntad de Dios. Pero esto es nada más alejado de la realidad. Y aquí también encontramos cómo este mensaje de este primer ángel, temer a Dios, a lo largo de la Escritura está relacionado con otro concepto interesante. Por ejemplo, voy a leer un texto bíblico, Deuteronomio capítulo 6, versículo 2. Dice, a fin de que temas a Jehová tu Dios, guardando todos los estatutos y mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que se prolonguen tus días. Así que hay una relación entre temer a Dios y guardar sus mandamientos. Pastor Montoya, ¿qué significa entonces esta relación que la Biblia señala en el contexto de la vida que tenemos hoy en la actualidad? Es una actitud, pastor. No es un sentimiento. El temer a Dios no es, ay, es que siento que tengo miedo. Es una actitud. Cuando nosotros leemos el foveo, cuando nosotros leemos el teme a Dios, debe haber en nuestra mente esa actitud de respeto. ¿Y qué hacemos cuando hay respeto? Obedecemos. Yo me acuerdo que llegábamos a la casa, a una casa ajena, ¿no? Y entonces, antes de que llegáramos a casa, mis padres me decían, vamos a ir a la casa de tal persona. Se respeta lo que hay ahí, se obedece lo que se dice, ¿no? Vas a estar sumiso, sentado, no toques, no agarres, lo que está se respeta y se obedece. Entonces, es esa actitud de sumisión, de respetar, de obedecer, nos lleva entonces el respeto a una obediencia. En Deuteronomio nosotros encontramos que temer, básicamente el autor aquí, Moisés dice, temer es básicamente un sinónimo de obedecer. Y también en Eclesiastés 12, 13 y 14, estos versículos que tan conocidos por todos nosotros, dice, el fin de todo discurso que has oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre. Es todo lo que tenemos que hacer. Respetar a Dios, que es temer, y obedecer y guardar sus mandamientos. Entonces es esa actitud de respeto lo que nos lleva a la obediencia. No es un sentimiento de miedo, es una actitud, lo dijimos hace un momento, es una actitud de confianza. Tú te puedes acercar a Dios con confianza, es esa confianza que Dios te da, no ese miedo. Pero cuando te acercas a Dios, entonces es con una actitud de respeto, de obediencia a Dios. Eso es todo lo que tenemos que hacer, dice Eclesiastés. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Y es que es importante esta diferencia porque cuando una persona obedece o dice obedecer por miedo, por la razón equivocada, pues ahí no hay verdadera obediencia, porque lo que lo está impulsando a hacer alguna cosa o a dejar de hacer algo otra cosa es el miedo a las consecuencias, ¿no? O un joven, un niño que dice no salgo porque sé que si salgo me castigan. Entonces ahí no hay una verdadera obediencia, porque es el miedo el que está generando
esa conducta. El ente, la guía de esa obediencia tiene que ser justamente el amor, el respeto y la adoración, la lealtad a nuestro Dios. Pero hay algo también importante que es digno de que podamos tomar unos minutos para analizar, y es el aspecto de que cuando hablamos de obediencia, para algunas personas suena como un discurso legalista, ¿no? Como que dicen, bueno, es que ya somos salvos por gracia, como si la gracia tal vez nos diera una licencia para seguir viviendo en pecado. ¿Acaso este mensaje del primer ángel es contrario a esa gracia que nos salva, Pastor Marván? Sí, muchas gracias, Pastor Yolman. Es bien interesante este día que estamos repasando, ese día lunes. Les quiero invitar que a partir de ahora, cuando leamos los mensajes de los tres ángeles, pensemos en algunas creencias o doctrinas específicas de nosotros como adventistas del séptimo día. Aquí estamos viendo, por ejemplo, una de ellas. La semana pasada o semanas anteriores estuvimos hablando en la frase en el versículo 6, Evangelio eterno, que somos salvos por gracia. Por alguna extraña razón, hay algunas personas, algunos cristianos, inclusive algunas iglesias, que creen que como somos salvos por gracias, como aceptamos a Jesús ya en nuestra vida, como que no es necesario obedecerle, porque únicamente con aceptar a Jesús ya tenemos la salvación completa. Y bueno, en parte nosotros creemos eso. Somos salvos por gracia, sí, en el sentido de que somos salvos por aceptar todo lo que Jesús hizo. Sin embargo, eso no anula nuestra responsabilidad de obedecer la ley de Dios. Nosotros como adventistas del séptimo día siempre hemos creído, y hasta el día de hoy, que obedecer los mandamientos de Dios, obedecer la voluntad de Dios, seguir los propósitos de Dios para nuestra vida, es el resultado de una persona que se entrega a Dios, de una persona que se permite dirigir por Dios. Por lo tanto, el Evangelio de Cristo nos libera de la condenación de la ley, pero no de nuestra responsabilidad de obedecerla. Y como algunos han comentado en algún momento, para algunas personas cuando hablamos como que de obediencia, como que lo miran como legalismo. A lo largo de los siglos se ha ido transformando, ¿no? O pasando de generación en generación ese pensamiento. Hasta el día de hoy, inclusive en el modernismo, posmodernismo, hay muchas personas que únicamente predican o hablan de creer en Dios y ya. Pero no únicamente tiene que ver con creer en Jesús, sino también con creer en la palabra de Jesús. No únicamente tiene que ver con que me entregué a Dios y ya, sino con vivir de acuerdo a la palabra de Jesús. Y eso de ninguna forma es legalismo, sino que tiene que ver con una relación salvadora con Cristo. Exacto. Una persona que se entrega a Jesús es una persona que va a vivir de acuerdo a la voluntad de Jesús. Por lo tanto, temer a Dios significa llevar una vida centrada en el Señor. Y esto no tiene que ver con hacer del evangelio algo restrictivo, como que la obediencia o guardar los mandamientos de Dios no es algo restrictivo, no es algo así como que limita nuestra felicidad, sino que al contrario, es lo que nos da una identidad genuina, es el verdadero propósito, es el gozo auténtico de una persona que se está entregando a Dios, una persona que entiende que somos salvos por gracia, pero que al mismo tiempo obedecemos los mandamientos de Dios como resultado de que nos hemos entregado a Él. Así que cuando nosotros nos entregamos por completo a Jesús, la obediencia es un fruto natural de esa entrega. Sí, pastor, solamente quisiera también comentar, la gracia de la que estamos hablando nos libera de la culpa del pecado. Esa es la gracia, tú ya no eres culpable, tú ya eres delante de Cristo, tú ya eres, estás perdonado. Ya se no borra tienes, ese pasado. Se borra, ya no tienes la culpa de tus pecados, de esa carga, pero no nos libera de la obediencia, que es lo que se confunde a veces, ¿no? Dice, yo ya soy salvo por gracia, sí, porque ya no tienes la culpa, pero no te libera de obedecer. Una vez salvo, siempre salvo, como a veces suelen decir. Exactamente, no solo te libera de la culpa del pecado, pero te mantiene en la obediencia a Cristo.
Vean este texto tan interesante de Pablo, de Romanos capítulo 1 y el versículo 5, que dice, por medio de él recibimos la gracia y el apostolado para conducir a todas las naciones a la obediencia de la fe por amor de su nombre. Qué interesante, así que bueno, concluimos este primer tema que hablamos de un llamado a la lealtad, señalando que temer a Dios implica entonces encontrar un deleite en mi relación con Cristo Jesús. No solamente significa decir soy cristiano y ya soy salvo, sino encontrar en Cristo ese amigo y esa relación natural y espiritual. Y quisiera cerrar este primer momento compartiendo un pequeño párrafo del Deseado de todas las gentes, página 621. Toda verdadera obediencia proviene del corazón. Cuando conozcamos a Dios, como es nuestro privilegio conocerlo, nuestra vida será una vida de continua obediencia. Si apreciamos el carácter de Cristo y tenemos comunión con Dios, el pecado llegará a hacernos odioso. El resultado de una comunión con Cristo es la verdadera obediencia. Qué interesante. Permanezcan con nosotros. Ya regresamos para continuar estudiando este interesante tema. Abrazar. ¿Te has puesto a pensar en cómo demostrar amor de diferentes formas? Una de esas maneras es promover el bienestar del otro, y eso se puede ver cuando manifiestas actitudes que hacen que el otro se sienta bien recibido. Aquí en la iglesia puedes acercarte con una sonrisa, saludar con alegría. Sé bienvenido, dando la bienvenida a la casa del Padre. Decir tu nombre y preguntar el nombre del otro. Desear saber de dónde viene y cómo está. Colocarte a disposición para lo que Él necesite. Ser la extensión del abrazo y la sonrisa del Señor. Ese es un gran privilegio. Estamos de regreso. Gracias por permanecer con nosotros en Creciendo en la Palabra. Aprovecho también para reiterar que puedes hacer tus comentarios ahí en la caja de chat. Estamos hablando justamente acerca de cómo nosotros podemos vivir en nuestro cristianismo práctico esta enseñanza del primer ángel. Temer a Dios y darle gloria. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Cómo vives en tu vida práctica este mensaje? Comparte tus pensamientos ahí en la caja de chat. También te invitamos a que nos compartas desde dónde nos estás viendo. Nos da mucho gusto saber que estás con nosotros, que nos sigues cada semana y que compartes con nosotros estos momentos de estudio de la palabra de Dios. Vamos al segundo tema que nosotros hemos titulado Llamados a honrar a Dios. El mensaje del primer ángel sigue diciendo, comienza, temed a Dios, y luego dice, y dadle gloria. Y aquí creo que nos vamos a concentrar en estos siguientes minutos, en este segundo tema. ¿Qué significa entonces darle gloria a Dios? Estamos viviendo en una era de consumismo, estamos viviendo en una época donde el yo ha sido puesto en el trono, ha sido sentado en el trono, y cada persona vela por sus propios intereses, por sus propios gustos. El tiempo lo estamos justamente dedicando a ser esclavos del yo, la tiranía del egocentrismo. Para muchas personas el centro de su vida ya no es más Dios, el centro de su vida es el deporte, el centro de su vida es la búsqueda de éxito, el centro de su vida es el trabajo, el centro de su vida es algún entretenimiento, etcétera. Hay tantas cosas que el enemigo ha puesto en este mundo, tal vez distractores o tal vez asuntos, hábitos que tienen como propósito estar en el trono que únicamente le corresponde
a nuestro Dios. Así que el llamado del primer ángel es un llamado relevante. Denle gloria a Dios, honren a Dios. ¿Qué implicación? ¿Qué implica hacer de Dios el verdadero centro de nuestra vida? Pastor Montoya, ayúdenos con esta pregunta. Gracias, pastor. Esta parte del mensaje del primer ángel, dadle gloria, es la doxa, ¿no? Lo que en griego es la gloria, en realidad es la doxa. ¿Y qué significa doxa? Bueno, nosotros podemos entender de doxa, engrandece a Dios. Dale un homenaje a Dios. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues a través de nuestra vida. Y de manera práctica, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, la Biblia nos da mucha evidencia de cómo podemos darle homenaje a Dios a través de nuestra vida, cómo podemos engrandecer a Dios a través de nuestra vida. Y entonces Mateo 6:33 dice que pongas a Dios en primer lugar. Pero entonces también Colosenses 3:1 y 2 dice, pon tu mira en las cosas de arriba. Y en Hebreos 12:1 dice, puestos los ojos. Es decir, ¿dónde está tu atención? Ahí, ¿qué es lo que tú estás viendo? ¿Dónde estás centrando tu atención, tu tiempo? ¿Dónde estás ocupando tus pensamientos? Como ya sabemos, el mensaje del primer ángel, el tema central es el conflicto de la batalla por los pensamientos del hombre, por nuestros pensamientos. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Qué es lo que está ocupando nuestra mente? A veces me extraña, pastor, que para tener comunión con Dios, el momento del estudio de la Biblia, de la oración, a veces sacamos muy poquito tiempo, ¿no? en nuestras actividades cotidianas, la escuela, el trabajo, las carreras, el que de aquí para allá, y entonces tantas cosas que tenemos que hacer en el día, que quizás a lo mejor sacamos apenas unos cuantos minutitos para la comunión con Dios, para estudiar la Biblia, pero me llama la atención que a veces sí, no sé de dónde sacamos tiempo, y sí nos aventamos toda una serie, ¿no?, de televisión, o todo un partido de fútbol, o si nos pasamos el ratote en las redes sociales. O sea, yo creo que sí podemos sacar tiempo en nuestras actividades para una comunión con Dios. El asunto es que entonces es el reflejo de dónde están nuestros pensamientos. A mí me gustaría llevarlos a Santiago, capítulo 1, versículo 15, y entonces Santiago lo explica de otra manera. Y Santiago dice que dice entonces, de tus malos pensamientos, o sea, podemos entender, dice, de tus malos deseos, podemos entender de tus malos pensamientos. Cuando tus pensamientos no están centrados, no le das la prioridad en tu vida a Dios, sino que le das la prioridad a tus gustos. Mencionabas el materialismo, el egocentrismo, cuando solo piensas o primero piensas en ti, en lo que a ti te gusta, tus deseos, tus placeres, a lo que le dedicas tus pensamientos, dice Santiago, de los malos deseos, de los malos pensamientos, de allí entonces nace el pecado. Si tú no le das el primer lugar en tus pensamientos a Dios, tú estás permitiendo que entonces nazca el pecado. Exactamente. Qué interesante esa parte. Qué interesante. Sí, y es que para dar el verdadero centro de la vida a Dios, como está diciendo el pastor Montoya, pues tiene que ver con los pensamientos. De hecho, si nosotros nos concentramos en el mensaje del primer ángel y así el segundo y el tercero, nos daremos cuenta que más allá de teoría bíblica o teología, tiene que ver con práctico, cómo llevar a la práctica lo que nosotros estamos aprendiendo. Decíamos hace un momento ser completamente leales a Dios. En este momento, vivir en nuestra vida cada día lo que tiene que ver con el Evangelio de Cristo. Así que esta pregunta es muy profunda, cómo darle el verdadero centro de nuestra vida a Dios. Y si pudiéramos resumirla tal como el autor ya está mencionando, bueno, la podríamos dividir en dos. La primera parte es esta, ¿no? Que el conflicto final de la tierra, el tema central tiene que ver con una batalla por nuestra mente. ¿En dónde está nuestra mente? ¿En qué nos estamos concentrando? ¿Qué es lo que están
viendo nuestros ojos, en qué entretenimientos estamos, de tal manera que nuestros pensamientos nos van a llevar a acciones, como ya lo dijimos en algún otro momento. Esas acciones nos van a llevar a hábitos. Nuestros hábitos determinan nuestro carácter. Así que es por eso la importancia de tener buenos pensamientos, como lo dice Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, piensen en eso. De la misma manera, el apóstol Pablo lo explicó también en otro momento en Filipenses capítulo 2. Este mismo sentir o este mismo pensar que hubo en Jesús, haya también en ustedes. De tal manera que nuestros pensamientos deberían ser pensamientos que nos acerquen más a Dios. Deberíamos para ello pues hacer actividades que nos acerquen más a Dios. Ya el pastor Montoya lo mencionaba, el pastor Yolman. Para muchos el centro de la vida pues es el dinero, los entretenimientos, el deporte, el placer. Nosotros deberíamos enrolarnos en actividades diarias en las que podamos estar en conexión con Dios. Grupos de oración, grupos de estudio, leer la Biblia continuamente, asistir a la iglesia, de tal manera que nos podamos llenar de la palabra de Dios, pero no únicamente llenar nosotros de la palabra de Dios, sino que busquemos ocasiones también de compartirla con otras personas, ¿no? Ya el pastor Montoya mencionaba acerca de que a veces no dedicamos suficiente tiempo durante el día para Dios. Pero imagínense que podemos llevar esto a un grado más difícil. Un día un muchacho me decía, porque yo le preguntaba que por qué no iba a la iglesia el sábado. Oh, pastor, es que el sábado me toca en mi equipo de fútbol, pues jugar fútbol. Y entonces él me contestaba, es que pues yo creo que a Dios le interesa que yo me sienta bien, que yo esté bien. Y entonces, pues yo voy a jugar fútbol. Estoy y yo creo que a Dios le parece. sí, estoy cuidando mi cuerpo. Y buscaba justificantes, ¿no? ¿Cómo le explicamos a una persona así que si bien es cierto que Dios se preocupa, ¿no? Porque estés bien, porque estés sano, porque estés contento, porque estés feliz, pero al mismo tiempo pues también Dios nos ha dejado especificado en su palabra cómo lo podemos hacer en una forma más placentera, en una forma más duradera, en una forma mejor. No significa que estén mal algunas cosas que hemos mencionado. Significa que no estamos poniendo a Dios en el primer lugar. Significa que no estamos poniendo a Dios en el centro de nuestras vidas. Ahora, Pastor Malván, Pastor Montoya, hermanos que nos ven, maestros de escuela sabática que nos ven, la lección de esta semana y al analizar estos asuntos prácticos que están compartiendo aquí mis compañeros, esto nos saca a nosotros de la iglesia, es decir, saca la vida religiosa del templo, porque a veces hemos llegado a pensar que temer a Dios y darle gloria, eso ocurre el sábado cuando llegamos a la iglesia y ahí cantamos y ahí oramos y ahí escuchamos un mensaje y decimos amén y salimos de la iglesia y ahí se acaba todo. Pero nos estamos dando cuenta que temer a Dios y darle gloria hace parte de un estilo de vida 24/7. Es decir, no podemos separarnos por algún momento de este criterio, de este llamado que el Señor nos hace. Ahora, pero no solamente tiene que ver con nuestra mente, porque justamente como ya lo decían los compañeros, de los pensamientos emergen ahora acciones. El apóstol Pablo ahora nos llama a glorificar a Dios de otras maneras cuando habla acerca del cuerpo como templo del Espíritu Santo. Pastor Montoya, ¿qué otras formas tenemos o qué otras formas nos dice la palabra de Dios en que glorificamos a Dios? ¿Ocurre eso solamente el sábado en la iglesia cuando cantamos o tiene que ver con nuestro diario vivir, con nuestro cuerpo, etcétera? Pastor, es que tú lo mencionabas, es un estilo de vida. Y tan es un estilo de vida, queridos hermanos que nos acompañan, tan es un estilo de vida que no es, esta frase que encontramos en Apocalipsis 14:7, no es algo nuevo. Tan es así un estilo de vida que la Biblia lo maneja desde el Antiguo Testamento. Nosotros encontramos en la lección, encontramos en la Biblia muchas referencias bíblicas donde ya expresaba esto de darle gloria a Dios. No, por ejemplo, tenemos nosotros en el Antiguo Testamento, cuando Josué le dice a Acán, da gloria a Dios. Encontramos en el Nuevo Testamento cuando los fariseos le dicen al ciego de nacimiento,
da gloria a Dios. O sea, es algo nuevo, no es algo nuevo, es algo que la gente acostumbraba y que nosotros debemos acostumbrar, darle gloria a Dios. Pero ahora, nosotros tenemos que entender qué es darle gloria a Dios. Y entonces por eso, Corintios, Pablo nos dice, con tu cuerpo. O sea, no solo con tus pensamientos, como lo dijimos hace un momento. Porque podemos pasarnos en la iglesia, lo mencionabas, ¿no? Nuestros pensamientos, nosotros adoramos a Dios con nuestra mente, nuestros pensamientos, pero entonces salimos de la iglesia el resto de la semana, de domingo a viernes, y entonces, ¿cómo puedo dar gloria a Dios en la semana? Con mi estilo de vida. Me encanta a mí Romanos 12, es uno de los versículos que a mí más me gustan, porque nosotros aquí en el versículo 1 y 2, aquí nos dice, cambia tu manera de pensar. Si no te conformes a los pensamientos de este mundo, cambia tu manera de pensar, cambia, dice, tu manera de vivir. Nosotros glorificamos a Dios a través de nuestros hábitos, no solo nuestros pensamientos, a través de nuestros hábitos. ¿Y cuáles son nuestros hábitos? Tienen que ver con lo que nosotros, incluso lo que comemos. Nosotros tenemos un mensaje tan importante, pero que una vez más, pensando en el egocentrismo, diciendo, no, es que a mí me gusta esto. Tenemos un mensaje tan importante, un mensaje de salud, pero no, a mí me gusta esto. O sea, no estás pensando en glorificar a Dios en tu vida, estás pensando en el egocentrismo, estás pensando en ti. Sí, en tu gusto, en tu capricho. La señora White dice, mira, Dios recomienda que no comamos ciertos alimentos. No, pero a mí me gustan. O sea, te estás glorificando a ti, no estás glorificando a Dios. En el vestido, en el entretenimiento, en lo que hacemos todos los días, en nuestros hábitos. La pregunta es, a través de tus hábitos, ¿estás glorificando a Dios o estás permitiendo que el egocentrismo sea quien ocupe el primer lugar en tu vida, ¿no? Entonces, eso es glorificar a Dios en tu cuerpo, no solo en tus pensamientos, sino en tus hábitos. Sí, decíamos hace un momento que cómo dar el centro de nuestra vida a Dios. La primera parte, decíamos, pues tenía que ver con los pensamientos. Y si me regresara un poquito, imagínense que nosotros, no sé, como algunos aparatos, ¿no? Algunos robots, tuviéramos una pantalla, no sé, nuestro abdomen. Y que todo lo que pensemos estuviera pasando por la pantalla y todas las personas pudieran ver lo que estamos pensando. Como que hasta que sentimos que vamos a ser descubiertos, entonces modificamos algunas cosas. Pero ¿para qué esperar hasta ese momento? Y pensemos que todo lo que hacemos, pensamos y somos está descubierto para Dios. Dios nos examina y nos conoce a la perfección. Por otro lado, ya mencionaba el pastor Montoya, la segunda parte de cómo poner a Dios como el centro de nuestra vida, pues tiene que ver con darle gloria a Dios en todo lo que somos, en cómo actuamos, cómo vivimos, cómo nos comportamos, de tal manera que una persona que ponga a Dios como el centro de su vida, su único deseo será dar gloria a Dios, tenga que ver con su vestimenta, tenga que ver con la dieta, tenga que ver con nuestros entretenimientos, con nuestra interacción con las personas que nos rodean, con el deporte, entre tantas otras cosas más. Hace un momento el pastor Montoya mencionaba Romanos 12, 1 y 2. Me llama la atención, como dice el autor, aquí en la lección, la parte que dice culto racional, la versión Phillips en inglés puede ser traducida como adoración inteligente. Y me llama mucho la atención esa parte, porque tiene que ver, como dice aquí más adelante, que esto es un compromiso total en todo lo que hacemos, entregándole nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestras emociones a Dios. Y esto es un acto de adoración inteligente. Es como el apóstol Pablo lo mencionó en 1 Corintios 14, 15, que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque hay muchas personas que no. Adoración a Dios pues únicamente tiene que ver con esto, pero como que lo reservan. Y el resto sí lo descartamos. Como que lo hacemos interno, pero no externo. No sé si quizás por el temor a qué dirá la gente, la vergüenza, cómo me verán. No lo sé, ¿verdad? Pero esto tiene que ver con adoración inteligente.
ojalá que nosotros podamos poner a Dios en el centro de nuestras vidas y se pueda notar tanto en nuestros pensamientos como en nuestra forma de comportarnos, vivir y actuar. Amén. Pastor, solamente quiero agregar un comentario. Mencionamos hace un momento que esta frase de este estilo de vida, de darle gloria a Dios, viene en el Antiguo Testamento, viene en el Nuevo Testamento, pero esta frase en el mensaje del primer ángel lo da en el contexto del juicio. O sea, es muy importante que es para nosotros, tenemos que estar conscientes de que nuestras prioridades, ahorita si bien ya sean para Dios o sea para el egocentrismo, se verá reflejado en el juicio. Es el contexto del que está hablando. Bueno, creo que lo pone en su debido lugar, por supuesto. Es posible entonces, ya con base en lo que hemos estudiado en este momento, reflexionar. ¿Será posible que en algún momento de mi experiencia cristiana me he olvidado que durante todas las 24 horas de cada día debo honrar a Dios? ¿Será necesario hacer algún ajuste en mi vida? ¿Algún hábito, alguna costumbre de mis palabras, de mis actitudes a veces tal vez con los vecinos, con los compañeros de trabajo? Tendríamos entonces nosotros, a la luz de lo que hemos estudiado en esta ocasión, evaluar nuestra vida y pedirle a Dios que nos ayude justamente para que en cada momento y en toda esfera de nuestra vida glorifiquemos a Dios, honremos a Dios y le demos a Dios el lugar que le corresponde. ¿Y cuál es ese lugar? Elena de White dice que Dios debe ocupar el primero, el último y el mejor lugar en nuestra vida. Quédate con nosotros. Ya regresamos para la conclusión de la lección de esta semana. Amar es un verbo para vivir y compartir. Juan decía que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Muestra que el amor es real en ti. Entonces anda cada día con Jesús, para mirar a los otros con los ojos del Padre. Deja que el amor de Dios motive tus pensamientos hacia los demás y tus acciones por ellos. Mira con simpatía, sin hacer ningún tipo de discriminación. Y di solamente cosas buenas sobre los hermanos. Amar. Esta es nuestra misión. Llegamos a la conclusión del tema de esta ocasión y el último tema de la lección de esta semana lo hemos titulado Llamados a ser vencedores. Y es que justamente al final del mensaje de los tres ángeles, en el versículo 12 de Apocalipsis 14, hay una descripción acerca del pueblo de Dios. Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Es importante subrayar que el mensaje de los tres ángeles está en el contexto del tiempo, del fin, en un contexto de juicio. Y aquí ahora se hace una descripción del pueblo vencedor. ¿Cuáles son las claves de esa victoria? Pastor Montoya, ayúdenos a entender esta descripción interesante del pueblo de Dios. En el mundo en el que vivimos, en el contexto, en la sociedad en la que vivimos, es muy común pensar, es que no es fácil, es que es difícil, ¿no?, obedecer a Dios en el contexto del mundo secular en el que vivimos. Pero claro que no. Pero tenemos que entender primero que en nuestra naturaleza pecadora sí tenemos la tendencia a hacer las cosas que no honran a Dios. Sí tenemos esa tendencia. Pero nosotros a través de este mensaje de este primer ángel podemos entender que no es imposible poder ser obedientes a Dios. No es imposible. Y tenemos entonces aquí en el mensaje del primer ángel, tenemos esta herramienta que el mensaje nos da, y entonces dice, por la fe de Jesús es que tú puedes vencer los malos hábitos. Por la fe de Jesús es que tú puedes cambiar tus costumbres. Por la fe de Jesús es que sí puedes sacar tiempo para tener una relación con Dios. Es por la fe de Jesús. Pero llama la atención
que esta frase, por la fe de Jesús, es la cualidad, dice la lección, que permitió a Cristo ser victorioso sobre las tentaciones más feroces de Satanás. Es por la fe de Jesús. Ahora, ¿qué es la fe de Jesús? Es la experiencia que vivió Cristo de relación con el Padre. Esa experiencia que le fortaleció es esa misma experiencia que tú y yo debemos vivir en nuestra vida diaria, que nos puede permitir entonces salir vencedores. Pero no, tiene que entenderse que no es por lo que tú haces, no es por tus fuerzas o por tu mérito, sino por el poder viviente de Cristo que obra en nosotros a través de esa experiencia que nosotros tengamos con el Padre. Yo quisiera agregar Romanos 8:26 para que podamos entenderlo todavía mejor. Y dice, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Eso que no hemos podido dejar, que no hemos podido cambiar, esa dificultad de organizar nuestros pensamientos, entonces el Espíritu Santo nos ayuda, pero es por la fe de Jesús que sí podemos hacerlo. Hay una línea por allí muy delgada que podemos llegar incluso a pensar en esa idea de la perfección. Entonces yo puedo ser perfecto, yo puedo. Hay una línea muy delgada. A mí me gustaría, estábamos comentando hace un momento atrás de cámaras, en el Inter, estábamos comentando, me gustaría, Pastor Marván, pudieras ayudarnos a entender un poco más esta idea de que sí podemos salir victoriosos, pero no es por nuestras fuerzas. Sí, muchas gracias, Pastor Montoya. Efectivamente, hace un momento comentábamos, porque aquí hay un grande riesgo, ¿no? Algunas personas pueden concluir a partir de este día que si cada persona recibe por el Espíritu Santo un grado de fe, en la medida que vamos practicándola va acrecentando nuestra fe. Algunas personas podrían llegar a la conclusión de que si nosotros tenemos una fe como la que Jesús tuvo en su momento, pues entonces nosotros podemos vencer cualquier situación que se nos ponga enfrente. Y hasta cierto punto la respuesta es sí, pero al mismo tiempo también es no. Es donde viene lo complicado de este asunto, porque algunas personas pueden llegar a creer que podemos vencer únicamente por nuestra propia fuerza de voluntad. Y aunque usted no lo crea, hay un sector dentro de nuestra misma Iglesia Adventista del Séptimo Día que enfatiza este punto. Es lo que conocemos como la teología de la última generación. Ellos dicen que llegado este tiempo del fin, nosotros tenemos que vivir como Jesús vivió, tener la fe de Jesús como Jesús la tuvo, y que entonces en algún momento vamos a ser perfectos así como Jesús fue perfecto. Claro que dejan de lado algunas cosas importantes. Para ellos pecado únicamente tiene que ver con acciones, pero no van más allá en el que el pecado también tiene que ver con los pensamientos, que ya dijimos hace un momento, tiene que ver con omisión de algunas cosas, como también Santiago lo dice. Entonces... Y con la condición pecaminosa, ¿no? Y sí, con el estado. Nosotros vivimos en un estado pecaminoso desde que nacemos. Muchas gracias, Pastor Yolman. De tal manera que algunos podrían entonces concluir que podemos ser perfectos o podemos vencer todos los pecados por nuestros propios méritos. Como adventistas del séptimo día, o por lo menos la mayor parte de nuestra iglesia adventista del séptimo día, los adventistas centristas se les llama, creemos que sí hay algo que ponemos de nuestra parte, pero en realidad la parte mayor la hace Jesús. Es por eso que aquí hay una parte en el primer párrafo, la última parte del primer párrafo, que menciona: vencemos no por nuestra fuerza de voluntad.
sino por el poder del Cristo viviente que obra por medio de nosotros. Vencemos no por lo que somos, sino por lo que Jesús es en nuestras vidas. Así que hay una línea muy delgada. ¿Podemos ser vencedores? Sí, siempre y cuando pidamos la asistencia de Jesús a través del Espíritu Santo. Siempre y cuando le permitamos al Espíritu Santo vivir en nosotros. Siempre y cuando, como vimos en el punto anterior, permitamos que nuestro cuerpo sea la morada del Espíritu Santo. Y de esa manera, pues, demos gloria a Dios y de esa manera honremos a Dios, temamos a Dios, guardando sus mandamientos, pero no únicamente por nuestros propios medios, sino por el poder de Jesús obrando en nosotros. Pastor, porque si nosotros siguiéramos la idea de que podemos llegar en algún momento a ser perfectos por nuestra fuerza de voluntad al tener la fe de Jesús, entonces, si llegáramos a ese momento de perfeccionismo, ya no necesitaríamos la gracia de Jesús. Ya no necesitaríamos la gracia. Y para que su sacrificio también. Y para que el sacrificio. Tenemos que entender que si bien, como dices, podemos ser vencedores por la fe de Jesús, pero en nuestro estado pecaminoso siempre vamos a necesitar la gracia. Siempre habrá un punto en el que no podemos nosotros. Siempre necesitamos la gracia. Como estudiamos en otra lección, somos salvos por gracia, pero seguimos creciendo por la gracia de Cristo. No por nuestros propios méritos, sino por el poder de Cristo obrando en nosotros a través del Espíritu Santo. Ahora, aquí hay algo muy importante entonces, y es que justamente la victoria a la cual somos llamados a aspirar es posible. Porque si Cristo venció, Él puede vencer también a través de nuestra vida o en nuestra vida. Él puede ayudarnos a obtener esas victorias. Entonces, evidentemente, y lo decíamos al concluir el momento pasado, cómo a veces debemos poner en manos de Cristo aquello que tal vez ha sido difícil para nosotros, algún mal hábito que sabemos que está dañando nuestra relación con Cristo, está dañando nuestra salud. Podemos ponerlo en las manos de Cristo para que Él nos dé esa victoria. Aquello que sabemos que tal vez no agrada a Dios en nuestra vida, no estamos glorificando a Dios con aquella circunstancia que hemos permitido que se albergue en nuestro corazón, pues Cristo tiene el poder para darnos esa victoria. Me gusta este versículo de Hebreos 14:15, que habla de Jesús y dice: no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es decir, ahí está la parte de victoria. Jesús puede ayudarnos porque Él nos entiende, porque Él pasó por las mismas circunstancias que nosotros, en el sentido de sufrir como ser humano y ser tentado como ser humano, pero Él venció, y venció a través de una relación personal con su Padre Celestial. Esa misma relación la podemos tener tú y yo para ser vencedores. De hecho, Apocalipsis usa mucho esa frase: al que venciere, por ejemplo, el mensaje a las 7 iglesias, ¿no? Al vencedor, al que venciere, constantemente lo menciona, justamente para alentarnos a buscar esa victoria en Cristo Jesús. Bueno, estamos llegando justamente al final, la conclusión de esta hermosa lección de Escuela Sabática, y quiero pedirle a nuestros invitados, mis compañeros aquí en la mesa de diálogo, que compartan. Comencemos por usted, Pastor Montoya. Comparta un mensaje a nuestros hermanos, a los maestros de Escuela Sabática, a manera de conclusión. Gracias, Pastor. Me gustaría decirles, hermanos, un día el Señor nos sacó del lodo cenagoso donde nos encontrábamos, nos sacó de las tinieblas y puso nuestro pie sobre la roca firme, nos trajo a su luz admirable, pero es con un propósito, y ese propósito es que podamos anunciar lo que el Señor hizo por nosotros. Ese propósito es que nosotros, ese llamado que Dios nos hizo es para temerle, para darle gloria a través de nuestra vida, pero sobre todo nos llamó para ser vencedores. Y yo te animo en esta ocasión, mi querido hermano y mi querida hermana, para que tomemos esa firme decisión para cumplir el llamado por el cual Dios nos ha traído a su luz. Gracias, Pastor Montoya. Gracias por estar con nosotros también, Pastor Marván. Sí, la invitación es que, hermanos, aceptemos este llamado de la primera parte del mensaje del primer ángel, de temer a Dios y darle gloria.
que las personas que nos rodean puedan ver en nosotros personas diferentes, no porque únicamente somos hijos de Dios y cristianos en la iglesia, sino porque en todas partes nos comportamos como verdaderos hijos de Dios, en el mercado, en el camino, en la escuela, en el trabajo, con los vecinos, de tal manera que nuestra vida, tanto en nuestros pensamientos como en nuestras acciones, puedan testificar que conocemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Que Dios nos ayude para que podamos ser vencedores por la fe de Jesús y con la ayuda del Espíritu Santo en nuestros corazones. Muchas gracias también, Pastor Marván, por estar con nosotros. Concluyo diciendo lo siguiente: el diablo usualmente nos dice que no podemos vencer. No puedes vencer ese mal hábito, no puedes vencer esa mala costumbre, no puedes vencer ese defecto de carácter. Algunos inclusive han llegado a decir, bueno, pues así soy y Dios me acepta como soy. Sin embargo, Jesús te dice, cuando por ejemplo leemos algún versículo de Apocalipsis, por ejemplo el versículo 7, Jesús te dice, al que venza le daré a comer del árbol de la vida. O en el versículo 10 de Apocalipsis 2, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hay un llamado a obtener la victoria y esa victoria únicamente se obtiene a través de un relacionamiento diario y profundo con Cristo Jesús. Así que desde aquí y en conclusión de esta hermosa lección, la invitación que el Señor nos hace es a que podamos vivir vidas victoriosas, que nuestras vidas sean unas vidas consecuentes con lo que decimos ser y que a través de un relacionamiento con Cristo podamos vencer aquello que necesitamos eliminar de nuestra vida. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Esperamos que esta lección sea de bendición para ti. Un saludo a todos los hermanos y hermanas que nos ven. Un saludo a los maestros de Escuela Sabática y esperamos también sus comentarios ahí en la caja de chat y también invitamos para que compartan este video con otras personas que puedan escuchar también el mensaje del Señor. Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana.